Soy la mujer más bella de la capital. Pero antes de obtener ese título, ya era conocida como la mujer más bella de Jiangnan, y antes de eso, la mujer más bella de la frontera norte. Así es, soy el tipo de belleza que podría, por sí sola, unificar los estándares estéticos de todos, sin importar la región. El hecho de que me convirtiera en la mujer más bella dependía en gran medida de mi padre. Cuando era un funcionario menor en Jiangnan, mi fama se extendió por todo el sur. Más tarde, cuando lo degradaron a un puesto desalentador en la frontera norte, me convertí, naturalmente, en la mujer más bella de la región. Luego, hace un par de años, la suerte de mi padre cambió. De alguna manera, logró ascender en la burocracia de la capital. Un funcionario de tercer rango. Todo un acontecimiento. Una vez que me integré en los círculos sociales de la capital, de alguna manera, sin proponérmelo, me hice con otro título, el de la mujer más bella de la capital. Sí, sonaba grandioso, pero la verdad es que esta ciudad está plagada de gente poderosa. Mi padre puede ser alguien importante, pero hay otros aún más poderosos por encima de él, y por encima de esos están la realeza y la nobleza directamente relacionadas con el emperador. Así que mi título terminó eclipsando a la princesa Jingen. Ahora bien, la princesa Jingen, digamos, no es precisamente generosa. Después de que me apoderé de ese título, empezó a conspirar en secreto contra mí, tendiéndome trampas tanto en público como a mis espaldas. Pero las esquivé todas. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera presumir, terminé tropezando con sus planes. Después de vivir con tanta libertad durante todos estos años, solo pasé un año en la capital y, de alguna manera, terminé casándome. Mi esposo. El joven general Geu Sijin. Siendo sincera, yo era la que estaba en desventaja. Estaba prometida a Geu Sijin porque acababa de regresar a la capital tras una gran victoria militar en la frontera. Ni siquiera había tenido tiempo de lavarse la sangre y la suciedad cuando fue a informar al emperador. Cuando la princesa Jingen lo vio a lo lejos, pensó que parecía un bruto rudo e incivilizado, simple y tosco. Y como Geu Sijin no provenía de una familia noble y se había labrado un nombre en la batalla, lo despreció aún más. Al fracasar todos sus demás planes, ideó este. Cásame con él, para que yo sufra allá afuera, en la desolada frontera. Al día siguiente fue llorando a ver al emperador y le suplicó que concediera el matrimonio. En el momento en que llegó ese edicto imperial a mi casa, juro que el cielo se me vino encima. Lo sabía. Jingen era una pequeña villana sin escrúpulos. No podía eclipsar mi belleza, así que decidió enterrarme en el cementerio de toda belleza, el matrimonio. Absolutamente cruel. ¿Pero negarse a acatar un decreto imperial? Eso no es solo un suicidio profesional, es un suicidio real. Y arrastra a toda tu familia contigo. Así que no tuve más remedio que aceptarlo, mientras por lo bajo ponía los ojos en blanco ante la inutilidad de mi padre. Si tan solo hubiera sido más capaz, no habría perdido esta competencia de ¿quién tiene el mejor padre? 2. Nuestra boda fue todo un espectáculo. Incluso la princesa Jingen vino a felicitarme. Si no me hubiera enviado a alguien el día anterior para informarme amablemente de que mi futuro esposo era supuestamente horrible, quizá habría creído que venía en son de paz. Tras oír eso, me preocupé tanto que no pude dormir en toda la noche, dividida entre proteger mi matrimonio o las 9 generaciones de mi familia. Esa lucha interna duró hasta que estuve sentada en la cama nupcial con el velo rojo sobre la cabeza. Cuando oí que la puerta se abría con un crujido, dejé de pensar por completo porque ya era demasiado tarde para huir. Cara de risa. El hombre dudó un buen rato antes de finalmente extender la mano para levantarme el velo. Señora, dijo con torpeza, este matrimonio me lo ha concedido Su Majestad, pero nunca nos hemos visto. Usted y yo no sentimos nada el uno por el otro, y estoy seguro de que usted tampoco, así que esta noche no lo haré. Antes de que pudiera terminar, levantó el velo. Y allí estaba mi rostro. El rostro que podía hacer llorar a los poetas y enloquecer a los hombres. Levanté la vista tras prepararme mentalmente y descubrí que Gu Shiyan, aparte de estar algo bronceado, era sorprendentemente guapo. ¿Pero por qué me miraba así? Bueno, no puedo culparlo. Mi belleza suele dejar a la gente boquiabierta. Pero, ¿qué estaba murmurando antes? ¿Qué acabas de decir?, pregunté.
Se puso rojo como un tomate y tras tartamudear un rato por fin logró decir, «Y señora, se hace tarde». «Ah, ya entiendo. Se refiere a la noche de bodas». La verdad es que me preguntaba cómo me las arreglaría si resultara ser tan feo. Pero como en realidad es guapo, aunque claro, no tan deslumbrante como yo, podía ser generosa. Así que agarré a Gussie Jan del brazo y lo llevé directo a la cama. Y debo decir que los hombres que han estado en el campo de batalla son realmente excepcionales. Ese pecho, esos abdominales, esos bíceps. Sólidos como una armadura. 3. Aunque Gussie Jan había regresado a la capital, no podía quedarse mucho tiempo. Aún había innumerables asuntos en la frontera que requerían su presencia para mantener la calma y la estabilidad de la población. Así que, pocos días después de nuestra boda, empezó a empacar para regresar a la frontera. Como su esposa recién casada, por supuesto que tenía que acompañarlo. Bueno, a mí me parecía bien. Era el mismo lugar donde mi padre había tenido su oficina. Conocía ese lugar como la palma de mi mano. Sinceramente me sentiría como pez en el agua. Además, la gente de la frontera era sencilla, cálida y de mente abierta. Si nada más, había muchísimos hombres guapos con ese encanto exótico y varonil. Todos de hombros anchos y corazón abierto, tan distintos de los hombres rígidos y apegados a las normas de la capital. Ah, la felicidad casi me llamaba. Pero Gussie Jan, cada vez que me miraba, tenía una expresión de culpa en el rostro. «Lo siento, mi señora», dijo en voz baja. «Tendrá que sufrir siguiéndome hasta allí». «¿Sufrir? Para nada». «Zanahoria. Zanahoria». La verdad es que me lo pasé mucho mejor allí que en la capital. J.E. El viaje desde la capital hasta la frontera fue largo, y quizá me había mal acostumbrado un poco después de un año de lujos. El mismo tipo de viaje en carruaje que antes apenas me molestaba, ahora me mareaba. Cuando Gussie Jan vio que me había enfermado, entró en pánico. En cuanto llegamos, llamó al mejor médico del pueblo y se preocupó personalmente por mí. Pero, de alguna manera, la enfermedad se prolongó durante medio mes. Justo entonces las tribus Xiongnu de fuera de la frontera, recientemente derrotadas, decidieron poner a prueba nuestras defensas de nuevo. Gussie Jan no tuvo más remedio que liderar a sus tropas para ponerlos en su sitio. Claro que podría haber enviado a otro. Pero él era el pilar de la frontera. Solo yendo él mismo podría tranquilizar a la gente, aún conmocionada por la última guerra. Antes de irse, se quedó un rato a mi lado, reacio a marcharse. Finalmente me tomó la mano y dijo, «Mi querida Qingyin, ya has sufrido bastante. Cuando vuelva, te buscaré al mejor sanador». La batalla duró apenas unos días. Los Xiongnu solo estaban tanteando nuestras defensas, y Gussie Jan aplastó rápidamente sus ambiciones. Para entonces me sentía mucho mejor. Cuando supe que regresaba, me vestí especialmente elegante y fui a la puerta principal a recibirlo. A lo lejos divisé su alta figura a caballo. Al verme esperándome en la puerta, su apuesto rostro se iluminó con una brillante sonrisa juvenil. Desmontó y cruzó la distancia en pocos pasos, atrayéndome hacia sí en un fuerte abrazo. Su ancha palma descansaba cálidamente sobre mi espalda, irradiando calor incluso a través de mi ropa. «Mi señora», dijo con la voz quebrada por la emoción. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Tuve que darle una palmadita en la espalda a modo de advertencia. «Hola, todavía estamos fuera de las puertas de la mansión. No les demos espectáculo a los sirvientes». Cuando por fin me soltó, vi un carruaje detenido detrás de él. «Espera. Un momento. Esta escena me suena». El general regresa de la batalla con una mujer embarazada. Le dice a su esposa que esa mujer es su verdadero amor. Entonces ella huye y él la persigue. Ella no puede escapar. O peor aún, la atormenta una y otra vez hasta que muere, y solo entonces se arrepiente de todo. Pero un momento. Gussie Jan estuvo desaparecida medio mes. Aunque hubiera tenido una aventura, ¿cómo es posible que traiga de vuelta a una mujer ya embarazada? No tiene ningún sentido. O sea, soy la mujer más hermosa de 3 regiones. ¿Cómo se atreve siquiera a pensar en enamorarse de otra?
Mientras aún debatía cuál debería ser la respuesta adecuada de una heroína en esta situación, se levantó la cortina del carruaje. Apareció una mano hermosa, elegante, pálida como el jade, con dedos finos y un pequeño lunar en la base del pulgar que de algún modo la hacía parecer indecentemente seductora. Un momento. Esa mano me resultaba familiar. Y justo cuando mis ojos se encontraron con los del dueño y la huida ya no era posible, mi marido, aún prendado y de reacción lenta, por fin recordó presentarnos. Mi señora, dijo alegremente Gussie Yan, cuando me fui usted seguía enferma. Por casualidad conocí al Dr. Lin, un sanador verdaderamente hábil. Lo traje de vuelta para que te ayudara a recuperarte. Cuando regresemos a tu habitación, deja que te examine. ¿El Dr. Lin? Me giré y lo miré fijamente. Lin Ziyu. Ambos sonreímos. Su sonrisa era tranquila y cortés. ¿La mía? Bueno, más bien una sonrisa que disimulaba un grito. Señora Heu, saludó con suavidad, soy Lin Ziyu. Ah, ya sabía quién era. Lo que no entendía era por qué mi marido lo había traído a casa. Por Dios, era mi ex. Y por supuesto Lin Ziyu seguía tan increíblemente guapo como siempre, con su inconfundible aroma a hierbas flotando sutilmente en el aire. Pero a diferencia de antes, cuando se me pegaba como una lapa, ahora su rostro mostraba esa sonrisa amable y distante de un hombre que quería asegurarse de que solo fuéramos conocidos. La verdad es que por cómo lo trataban en la mansión, cualquiera diría que él era el amo y Gussie Yan el invitado. Comía la mejor comida, bebía el mejor té e incluso recibía una generosa mensualidad. ¿Su único trabajo? Tomarme el pulso todos los días. Antes de que llegara, salía cuando me daba la gana. Pero ahora, con la excusa de cuidar mi salud, prácticamente estaba bajo arresto domiciliario. Fue exasperante. Y cuando él y Gussie Yan se pusieron uno al lado del otro, el refinado sanador y el rudo general, no pude evitar suspirar para mis adentros. Gussie Yan, has traído a este hombre a casa y lo has mimado tanto que parece que él es el amo y tú su guardaespaldas. Lin Zeta, nunca conversaste conmigo mientras estuviste en la residencia. Todos los días llegaba puntual, me tomaba el pulso y se iba. Me trataba como a cualquier otro paciente. Lógicamente debería haber estado agradecida. Pero tener a un hombre tan guapo constantemente cerca, actuando como si ni siquiera me conociera, era demasiado tentador como para no provocarlo un poco. Así que un día, mientras me tomaba el pulso de la muñeca, no pude resistir la tentación de inclinarme ligeramente hacia él. ¡Qué manos tan hermosas! Quiero decir, Dr. Lin, de verdad, su toque sanador obra milagros. Ni siquiera pestañeó. Es solo porque la señora está bien de salud, respondió con frialdad, manteniendo el mismo tono gélido. 4. Apenas llevaba un mes conmigo en casa cuando el deber la volvió a llamar. Aunque se había labrado una reputación aplastando a los Xiongnu, la frontera nunca había gozado de verdadera paz. La guerra diezmó a la población y los recursos, y ahora que la paz había regresado, al menos en apariencia, algunos oportunistas volvieron a sembrar la discordia. Una banda de forajidos se había apoderado de una montaña alejada del puesto de mando de Gussie Yan, proclamándose reyes. Fueron tan osados que incluso difundieron el rumor de que querían poner a prueba a Gussie Yan para ver quién era más fuerte, el general del imperio o su supuesto emperador de la montaña. Peor aún, comenzaron a propagar rumores maliciosos. Afirmaban que la fama de Gussie Yan había crecido demasiado, su poder era inmenso, y que tal vez algún día le daría la espalda al emperador y se coronaría gobernante de la frontera. Rumores como ese podían matar a un hombre más rápido que cualquier espada. Si esos susurros llegaban a la capital, ¿qué emperador no lo vería como una amenaza? Y nuestro actual emperador, bueno, digamos que no se caracterizaba precisamente por su sabiduría ni por su misericordia. Al fin y al cabo, la única razón por la que Gussie Yan había ascendido tan joven y tan rápido era porque ese mismo emperador había acusado al anterior general de la frontera, el general Zhao, de traición, de conspirar con el enemigo, y había aniquilado a toda su familia. Una vida entera de servicio terminó con una falsa acusación y el silencio de todos los que conocían la verdad. Cuando los Xiongnu atacaron de nuevo y no quedó nadie capaz de defender la frontera, fue entonces cuando Gussie Yan asumió el mando. Por eso cuando oí hablar de esos forajidos que lo desafiaban, apenas podía creerlo.
¿De verdad existía gente tan estúpida en el mundo? ¿Unos cuantos bandidos de montaña atreviéndose a desafiar a un general al mando de 100.000 soldados? ¿Acaso creían que era una pelea justa? Pero lo que realmente me preocupaba no eran los bandidos, sino los rumores. Se propagaban más rápido y con mayor intensidad que la pólvora. Los ojos de Gu Yan brillaron con frialdad. «Ching ching», exclamó. «Tengo que ir en persona». Si este rumor llega a la capital, no terminó la frase, pero supe a qué se refería. Esa noche, después de que se marchara, Lin Ziyu vino a mi habitación. Iba elegantemente vestido como siempre, esta vez de azul marino, sencillo y pulcro. Salvo por un detalle, en su cintura colgaba el colgante de jade que una vez le regalé. Bajo la luz de la luna parecía etéreo, casi demasiado perfecto, como un espíritu esculpido entre la niebla y la luz de las estrellas. «Señora», saludó. «Ahí estaba de nuevo, señora». «TCH, ¿no es esto inapropiado?», bromeé. «El general Geu acaba de marcharse. Y ahora apareces tú. Me has estado ignorando durante días, ¿y ahora de repente te presentas?». Di 2 pasos hacia ti con los ojos brillantes, tentado por su atractivo. Justo cuando iba a tomarle la mano, retrocedió. «Chin chin», preguntó en voz baja. «¿Por qué has vuelto?». Sonreí. Una esposa sigue a su marido como es natural. Regresé por él. Me miró fijamente durante un largo rato, luego se dio la vuelta y se marchó. «¿Qué?». «Oye. Soy la mujer más hermosa de 3 regiones. ¿Así como así me vas a dejar?». Después de esa noche Lin Ziyu dejó de venir a tomarme el pulso. Aunque la mansión del general no era tan grande, por alguna razón nunca volví a encontrarme con él. No me importó. Encontré un nuevo pasatiempo. Visitar burdeles. Bueno, yo quería visitar algo como el pabellón Nanfeng, el elegante burdel de la capital. Pero aquí en la fría frontera, esos establecimientos lujosos no existían. Solo los burdeles sórdidos y de mala muerte, regentados por supervivientes y vagabundos. Aún así, no me importaba rebajarme a ese nivel. Me disfracé y fui a echar un vistazo. Para una belleza como yo, solo era un pequeño pasatiempo. Las mujeres de allí eran delgadas pero fuertes, con la mirada cansada pero llena de vida. El viento y la arena de este lugar endurecían a todos, hombres y mujeres por igual. Pero era evidente que estas chicas no habían nacido en esta tierra. Menudas, pálidas, de aspecto frágil. Charlé con una de ellas, una chica llamada Chunxiang. Me contó que había sido hija de un noble, la hija del lugarteniente del general Zhao. Cuando la familia de Zhao fue purgada, la suya también se vio implicada. Todos los hombres fueron ejecutados. Las mujeres eran vendidas como esclavas y enviadas a la frontera para que cualquiera las usara y abusara de ellas. El hombre que compró a Chunxiang era uno de los campesinos a quienes su padre había salvado. Después de eso, dejé de frecuentar burdeles. Cuando Geu Sijin regresó, trajo consigo a alguien nuevo. Alguien muy familiar. Esperen. Oh, no puede ser. Me quedé mirando. Era Lu Yun, ese maldito zorro. ¿Qué hacía aquí? ¿No se suponía que estaba en Jiangnan, al sur? En cuanto me vio, sus ojos, astutos como los de un zorro, se curvaron en una sonrisa burlona. Solo con su expresión supe que ya tramaba algo. Por Dios. ¿Por qué Geu Sijin tuvo que traer de vuelta a este hombre? ¿Qué le pasa? ¿Está condenado a coleccionar a todos mis ex en una sola vida? Lu Yun, siempre tan encantador, me saludó antes de que Geu Sijin pudiera decir nada. Así que esta debe ser mi cuñada. En verdad, tu belleza supera todos los cuentos. Según Geu Sijin, él rescató a Lu Yun durante su campaña contra los bandidos. Me lo dijo con la mirada más esquiva que jamás había visto. Pero no insistí. Cualquiera que se cruzara en el camino de Lu Yun acababa atrapado en su juego tarde o temprano. Para mi sorpresa, Lu Yun no me rondaba constantemente. En cambio, a menudo lo veía con Lin Ziyu. Demasiado cerca, la verdad. ¿Ya se había dado cuenta de que había tenido una relación amorosa con ambos? Efectivamente, un día, mientras Geu Sijin entrenaba a las tropas, Lu Yun me acorraló.
Sus hermosos ojos de zorro brillaron con una sonrisa burlona. Buen truco, cariño. Te costó encontrarte. Te he ayudado bastante. ¿Cuándo recibiré mi pago? Le dediqué una sonrisa tonta. Porque en realidad, ¿qué más podía hacer? No se puede vencer a Lu Yun. Me miró fijamente durante un largo rato, recorriendo con la mirada cada centímetro de mi rostro, como si intentara encontrar el secreto de su belleza, la imperfección en su perfección. Pero no me intimidó. Si había algo seguro, era mi cara. Finalmente soltó una risita. Ching ching, dijo. Dame un poco de interés y no le contaré nada a tu querido general sobre nosotros. Se tocó la mejilla con un dedo. No lo dudé, me incliné y lo besé allí mismo. Se quedó paralizado con los ojos muy abiertos. Ja. Ni siquiera este zorro astuto era inmune al encanto. Valió la pena totalmente. Últimamente Heu Sijin había estado más ocupado que nunca. Sus oficiales iban y venían constantemente. Y aunque la frontera exterior por fin se había calmado, la tensión dentro de la fortaleza no hacía más que aumentar. Los rumores de antes habían llegado a la capital. Apenas llevábamos 6 meses aquí cuando llegó otro edicto imperial que nos ordenaba regresar a la corte. Heu Sijin no quería preocuparme. Cada vez que intentaba preguntarle qué pasaba realmente guardaba silencio. Excepto cuando estábamos en la cama. Bastó con darle un pequeño empujón para que lo contara todo como si nada. Chin chin, no tengas miedo, murmuró. Esta vez te protegeré en la capital. En los días previos a la partida, su semblante se tornó aún más solemne. 3 días antes de partir, me presentó a alguien nuevo. Ching ching, este es Jian Linyu, dijo. Un espadachín diestro. Lo contraté para que te protegiera. El camino a la capital no es seguro. Se quedará a tu lado. Levanté la vista y me quedé paralizada. El hombre frente a mí vestía completamente de negro, su expresión era fría, empuñaba una espada y todo su cuerpo irradiaba peligro. Heu Sijin, ¿me estás tomando el pelo? Has reunido a casi todos mis examantes bajo un mismo techo. ¿Acaso quieres morir? ¿De verdad este hombre vino a protegerme o a acabar conmigo? Después de todo, de todos los hombres que he dejado, Jian Linyu fue a quien más daño me hizo. Y también era el más peligroso de todos. Si quisiera verme muerta, ni siquiera me quedaría un cadáver lo suficientemente bonito como para llorarlo. ¡Ay, mi pobre y hermoso rostro! Espero poder conservarlo en mi próxima vida. Así que ahora mis 4 examantes estaban finalmente reunidos en un mismo lugar. Al principio, cuando solo eran 3, la situación era tolerable. Pero una vez que Jian Linyu se unió, para mi sorpresa, todos se llevaron aún mejor. Heu Sijin estaba muy ocupado preparándose para regresar a la capital. Lo veía todos los días esforzándose al máximo. Pero lo más extraño era que había dejado de venir a nuestra habitación por las noches. ¿Qué? Me tenía a mí, la mujer más hermosa de 3 regiones, y decidió no volver a casa. Este mundo se volvía más extraño a cada minuto. Así que una noche salí a buscarlo. ¿Y qué encontré? A los 4 Heu Sijin, Lin Ziyu, Lu Yun y Jian Linyu, sentados juntos en el patio, jugando a las cartas como si fueran amigos de toda la vida. Mi visión del mundo se hizo añicos. Lu Yun alzó la vista y me dedicó esa sonrisa pícara tan familiar. Solo pude esbozar una sonrisa forzada. ¿Y si un día se volvieran demasiado amigables y empezaran a compartir historias? ¿Y si alguno soltara la verdad, que salí con todos? Quizás era hora de huir. Porque ahora, los rumores de la rebelión de Heu Sijin se extendían como la pólvora. Mi padre incluso mandó noticias desde la capital diciendo que había ofendido a alguien en el juzgado, y que lo habían degradado a Jiangnan. Si fuera ahora a la capital, quizá no sobreviviría ni para deshacer las maletas. El emperador es desconfiado por naturaleza. Esta convocatoria era claramente una trampa, un festín con puñales ocultos. Y aún así, Heu Sijin seguía empeñado en ir. ¡Ay de mí! Una belleza como yo no merece morir en las intrigas políticas de otro. Como administraba la casa, sacaba clandestinamente cajas de oro y joyas, la mayoría recompensas imperiales.
No mucho, la verdad. El emperador jamás le daría a un general lo suficiente para formar un ejército privado. Pero cuando se acabó el dinero, yo tampoco lo hice. Jianlin, me seguiste de cerca como siempre, silencioso y frío como siempre. Amo, dijo. Ja. Buen perro. Si no puedo huir, al menos podré divertirme antes de morir. Sentí un vuelco en el corazón. Me quité la horquilla, le tomé la barbilla y sonreí. Para la mayoría parecía aterrador, pero bajo mi mano era sorprendentemente obediente. Solo me harás caso a mí, ¿verdad? Asintió. Sí. Solo tú, mi amo. Buen chico, dije sonriendo. ¿Quién dijo que traer a Jianlin aquí por Heu Sijin fuera algo malo? Esto era perfecto. Llegados a este punto, mejor lo admito. Ya no era solo la esposa del general. Era la emperatriz de mi propio y ridículo imperio. Capítulo 6. Se acabaron las bromas. Esta vez de verdad iba a conocer al emperador. Heu Sijin venía acompañado de mucha menos gente que en su última visita a la capital para presentar un informe militar. Solo lo acompañaban un puñado de sus asistentes más leales y un pequeño equipo de guardias. Seguramente intentaba demostrar su lealtad manteniendo un séquito reducido. Pero con tan pocos hombres, si el emperador realmente quería deshacerse de él, lo liquidarían antes de que pudiera pestañear. El viaje de regreso duró la mitad del tiempo que nos había llevado volver a la frontera antes. El constante viaje me agotó. Estaba pálida y débil. Heu Sijin solo pudo abrazarme y darme la medicina que Lin Ziyu había preparado. La medicina hizo efecto. Demasiado bueno y amargo como el pecado. Maldito sea. Eso sí que fue venganza. Antes preparaba medicinas dulces. Ahora eran como una venganza líquida. En cuanto entramos en la capital, antes incluso de tener tiempo de descansar, llegó un decreto imperial. Decía que el general Heu, quien había defendido las fronteras durante años y cosechado innumerables victorias, jamás había recibido el honor que merecía tras derrotar a los Xiongnu. Ahora que había regresado a la capital, Su Majestad había preparado un gran banquete para celebrarlo, invitando al general Heu y a su esposa al palacio. Incluso yo pude percibir que se trataba de un banquete Ongmen, una fiesta preparada para la traición. Era imposible que Heu Sijin no lo supiera. Sin embargo, como siempre, se mostró tranquilo, sin rastro de preocupación. Incluso me ayudó a vestirme eligiendo un vestido de seda brillante, uno de los primeros regalos del emperador. Al ponérmelo, mi ya de por sí impactante belleza se volvió casi cegadora. Sabiendo perfectamente que era una trampa, vestirme así me hacía sentir como si me pusiera una diana en la espalda. Pero cuando Heu Sijin me miró, sonrió dulcemente y me besó en los labios. Qingnin, eres impresionante. Así que, sin más, lo seguí al palacio. Y entonces Heu Sijin entregó el sello del tigre, su sello de mando, y me llevaron. El inmenso palacio me engulló por completo, encerrándome en una sala apartada de las dependencias traseras. Solo Jianlin Yu, disfrazado de doncella, con su cuerpo reducido y delgado, podía permanecer conmigo. Las puertas estaban cerradas con llave y guardias y sirvientes vigilaban el exterior. Me senté en el sofá y suspiré. De verdad que no se puede confiar en los hombres. Ese hombre es incluso mejor actor de lo que pensaba. No me extraña que todas cayéramos en su trampa. Sabía que era peligroso, pero aún así me usó como cebo. Jianlin Yu permanecía en silencio a mi lado, demasiado estoico para mi gusto. Nunca fue de palabras de consuelo. Así que le pregunté cómo están las cosas para Lu Yun. Todo arreglado, respondió. Pero el general Heu aún quiere sembrar rumores mientras está en la capital. ¿Así que de verdad piensa llevarme a la cama del viejo emperador? Me recosté esbozando una leve sonrisa. Saldrá de esta como el justo, el general leal traicionado por un tirano. El emperador corrupto y cruel le roba a su virtuosa esposa. Por justicia y amor, el general se ve obligado a rebelarse. Será alabado como un héroe trágico. Debería darle las gracias. El rostro de Jianlin Yu permaneció inexpresivo. No le importaba quién gobernara el mundo. Simplemente se plantó frente a mí y dijo en voz baja: «Te protegeré, mi señora». ¡Qué dulce!
Lo besé. Claro que sí. De entre todos, el pequeño Jian seguía siendo el más adorable. Efectivamente, esa noche llegó el viejo emperador. Pero yo tenía la droga del Linciyu. Pasó la noche sumido en un sueño febril, despertando solo para encontrarme sentada en la cama, envuelta en mantas, con la piel marcada de pies a cabeza. Las marcas eran reales. Obra de Jian Lingyu. El viejo pestilente me miró con los ojos entrecerrados, una mezcla de lujuria y orgullo. No me extraña que te llamen la más bella, dijo. Ni siquiera la consorte Jingen se compara. Te concederé un título, consorte Jiao. Hermosa como la. Luego se marchó satisfecho y con una sonrisa de suficiencia. Puse los ojos en blanco con tanta fuerza que casi me vi la nuca. Deshazte de esa manta. Pedí una de Jian Lingyu. Apesta. Día tras día el favor del emperador crecía, y con él la leyenda de Geu Sixin entre el pueblo. Mientras el emperador me complacía cada noche, Geu Sixin parecía emborracharse hasta perder el sentido, sumido en la desesperación en burdeles. El anciano se había vuelto verdaderamente complaciente. Incluso se burló de Geu Sixin entre abrazos, diciendo que el general había perdido su astucia, que prefería beber a luchar. Yo yacía en brazos de Jian Lingyu, leyendo el mensaje de Lu Yun que habían introducido clandestinamente en el palacio. Esta noche era la noche. Geu Sixin atacaría. Sus años de victorias le habían granjeado la lealtad de un ejército entero. Los rumores que había sembrado, sumados a la corrupción del emperador, habían creado el escenario perfecto. Esa noche las llamas iluminaron la ciudad. Esta vez no drogué al emperador. Cuando las tropas de Geu Sixin asaltaron el palacio, el anciano, presa del pánico, me agarró y me puso una daga en la garganta. El tribunal era un caos. Los ministros fueron arrestados. Geu Sixin, esto es traición. El emperador rugió, da un paso más y mataré a tu esposa. Geu Sixin ni siquiera pestañeó. Majestad debe estar equivocada, dijo con calma. ¿No es esa la consorte que tomó el mes pasado? Su voz se tornó más aguda. Permitió que la corrupción pudriera este imperio, masacró a hombres leales, dejó morir de hambre a sus soldados y agobió a su pueblo. Solo cumplo la voluntad divina. Alzó su arco. No te preocupes, tus príncipes y princesas te esperan abajo. En el caos, el emperador me empujó. La flecha le atravesó el cráneo. La sangre caliente me salpicó la cara. Geu Sixin se adelantó para abrazarme. Se acabó, Qingyin. Se acabó. Entonces abrió mucho los ojos. Le clavé la horquilla en el cuello. Era la que él me había dado. La punta se afilaba cada noche desde que entré en palacio. Podía conspirar contra mí, pero ¿de verdad creía que no le devolvería el favor? Se atragantó agarrándose la herida, incapaz de hablar. Los cortesanos lo miraron atónitos, paralizados por el repentino giro. Los hombres de Geu Sixin alzaron sus armas, listos para atacar. Pero Lu Yun se adelantó, bloqueándoles el paso. Sacó un pergamino de su manga. El general Zhao Liqin, quien protegió la frontera durante décadas, fue ejecutado por traición hace 5 años, según declaró. Geu Sixin afirmó que vengaría a Zhao y serviría al pueblo. Pero el verdadero traidor, quien vendió nuestro ejército a los Xiongnu, fue el propio Geu Sixin. Tiró los papeles al suelo. Son sus cartas al enemigo. Incluso la gran guerra del año pasado fue una transacción. Su traición se disfrazó de victoria. Los cortesanos jadearon, su mundo daba vueltas. El linaje del emperador se había extinguido. Geu Sixin yacía moribundo. El trono estaba vacío. Di un paso al frente alzando la bandera del tigre. Soy Zhao Zhaoyue, hija de Zhao Liqin. Mi padre fue agraviado, su nombre mancillado. Solo yo sobreviví bajo la protección del señor Yan. Muchos de vosotros luchasteis junto a mi padre. Muchos le debéis la vida. El difunto emperador fue injusto, pero el linaje real perdura. Llevo en mi vientre al heredero imperial. El médico imperial ha confirmado que es un niño. Me quedé allí con el rostro manchado de sangre, sonriendo como un fantasma infernal. Así pues, señores, ¿cuál será vuestra decisión?
El recuento confirmó mi mandato. El heredero se ganó su lealtad. Me seguirían, no les quedaba otra opción. Aunque el niño no fuera real, aunque nunca hubiera existido, nadie podría probarlo. Y si resultara ser una niña, la nombraría emperatriz. Los ministros, por muy astutos que fueran, comprendieron la amenaza implícita. Con las espadas de los hombres de Luyun al cuello, se arrodillaron al unísono. Larga vida a la emperatriz Zhao Zhaoyue. Larga vida al nuevo emperador. Aunque ese emperador aún estuviera en mi vientre, la rebelión de Heu Cixin, tan meticulosamente planeada, terminó exactamente como yo lo había previsto. Lin Ziyu, Luyun, Zhang Linyu, incluso los soldados que Heu Cixin reclutó en secreto, me pertenecieron desde el principio. Mi rostro me había granjeado aliados, pero fue el poder lo que los conservó. Los ministros regresaron a sus hogares, cada uno custodiado por soldados. 15 días después, volvieron para presenciar la consagración del heredero imperial. Me senté en el trono del dragón. El nombre de mi padre había sido limpiado. La mitad de la corte corrupta había sido purgada. Aunque no ostenté el título de emperador, el imperio era mío. Zhang Linyu estaba a mi lado. Entre los nuevos ministros se encontraban Luyun, Lin Ziyu e incluso Yuan Xiang, otrora cortesana, ahora la funcionaria de mayor rango en la corte. Abrí los exámenes a las mujeres y Yuan Xiang fue la primera en aprobarlos. Las fortunas confiscadas a los nobles corruptos llenaron el tesoro nacional. Se aseguraron las fronteras, se alimentó y vistió a los soldados, y se reasentó a las víctimas de desastres. Gobernar fue agotador, pero lo logré. Para el 5.º año de la era Zhaoyue, las tierras fuera de la capital prosperaban. Al pueblo no le importaba quién ocupara el trono, emperador, emperatriz o reina viuda, solo que tuvieran el estómago lleno y vivieran en paz. Las academias femeninas que fundé prosperaron. Con mi ejemplo, mujeres de todo el mundo empezaron a soñar con servir a la nación. Y así, amaneció una nueva época dorada. Para la familia Zhao, y para mí, la primavera fue radiante. El sol y la luna compartían el cielo. Zhao. Zhaoyue. La luz del mundo.